Si te gusten les conferencias de Astura, calca en suscribite y na campanina. También nos pues danos un like. Agora seguimos col vídeo. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, porque solemos llenar, pero hoy un llenazo especial. Dicimos, de mano Ateneo Obrero de Xixón, llevamos 12 años presentando mensualmente una conferencia de tema siempre asturiano, siempre del mayor interés científico, académico, territorial, el que proceda, ¿no? De fauna, de flora, de xenoma, de todo. Y siempre con el mayor interés y los mejores ponentes posibles. 12 años llevamos haciendo este trabajo por puro placer y puro amor al país, ¿no? Bueno, entonces, entrando en materia, hoy vamos a hablar por primera vez de un concello singular, que es Somiedo. Somiedo es un mundo en sí mismo, eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Y un mundo en sí mismo. Pero, ¿qué pasa con Somiedo? Como pasa con tantas otras cosas, véndese a base de tópicos. Que si el oso, que es súper importante, que si los teitos, que son súper importantes, y eso que por los años 70 pagaban por tirarlos, si no recuerdo mal. ¿No es eso? Claro. Que es muy importante, pero un mundo no se puede reducir a dos temas, ¿no? Y un concello que está presente en los medios con cierta frecuencia, si no es por los fuegos, y es por la nieve, si no es por la nieve, y es por la vuelta ciclista, y si no, bueno, por lo que sea, y es frecuente leer cosas de Somiedo. Pero eso, ¿qué es lo que fae? Que olvida todo lo demás. Y lo que hace es reducir el territorio a unas imágenes consumibles. Y creemos que no se trata de eso. Por eso, la razón de esta conferencia. Alba, que muchos lo conoceréis, y es profesor, luego voy a hablar particularmente de él, ahora hay unas pinceladas sobre el concello, propónnos dos cosas en esta conferencia. Una es mover el foco y dejar de falar tanto de naturaleza de postal, que es muy conocida, y yo soy el primero que tengo colecciones de semillas maravillosas del Bache y de Saliencia y de todo, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de ser más sensibles con la historia, con la cultura y con las acciones humanas que se van sobreponiendo unas detrás de otras a lo largo del tiempo, ¿no? Y tenemos casones, tenemos caminos, tenemos ferias, tenemos breñas, tenemos minas, o teníamos minas, cantares, tradiciones vaqueiras. Tenemos tantas cosas en Somiedo de las que hay que hablar y que son tan importantes. Todo ello es fruto de decisiones, y es fruto de conflictos, y es fruto de economías, y es fruto de maneras de vivir, y es fruto de adaptación al medio. Eso es fundamental en un territorio montañoso y frío en invierno como ya Somiedo, ¿no? ¿Qué decimos? Una de las cosas que hay que resaltar, y que decíamos al principio que Somiedo y el mundo en sí mismo, y efectivamente un espacio de centralidad. Que quiero poneros un ejemplo que todos, si conocéis Somiedo, todos conocéis de Xuro, que es la feria, la antigua feria ganadera, que ya no lo es, que es una romería, ¿no?, de Cueiro. En la feria de Cueiro, en la que se xuntaba todo el mundo, pero non solo de Somiedo. Cueiro é unha braña fronteriza con 4 concellos, que está Miranda, Somiedo, Grau e Teberga. E en esta feria, que se celebra generalmente a primeros de septiembre, pero el año pasado, si non recuerdo mal, fizose el último sábado de... No, perdón, es que hay un montón de gente ahí que ni siquiera os oye, entonces era para pedir permiso si puedo poner unas sillas aquí delante para que alguien más se pueda sentar. Sí, vamos a intentar que vos sentáis todos. Bueno, la feria de Cueiro, en la que se juntaba todo el mundo, os decía
rompe esa imagen de aislamiento, ¿no? Y fai de Somiedo un lugar de encuentro, de negociación, de emparellamiento, de folicia a la que nadie faltaba. Y luego, por otro lado, oye, cambiar el foco, mirar para las acciones humanas, ¿no? Y el otro foco al que nos propone Xosé Alba es un cambio de escala. Con el cambio de escala es mirar a las cosas pequeñas, a las cosas pequeñas, que decís en Somiedo, ¿no? Mirar más para lo local, mirar más para la complejidad de lo cotidiano, para el falar con la xente y no tanto para facer la semilla guapa que voy a guardar, ¿no? Falar, enterarse, entender, interpretar. Porque la vallura de un territorio non está la semilla, está en el rellato, está en el contexto, está en la memoria de la xente. Y si é colectiva, mellor. Ahí tenéis, que seguro que muchos lo conocéis porque seréis de allí, tenéis el Ecomuseo de Somiedo, y es una maravilla, en las dos partes, los Teitos de Beiras y la Escuela de Cauneu, que es una pasada, ¿no? Por la comprensión que algames a tener de todo lo que se explica, ¿no? Incluyó sobre todo en la segunda planta toda la explicación de la transhumancia, que es súper interesante para los que no somos de allí. Precisamente ahí, en uno de los gráficos de la segunda planta del Museo en Cauneu, vi, que no lo sabía porque aquí en Xixón hay un barrio que se llama La Braña también, que había vaqueiros que viven a llevar los ganados a Somiedo dende Xixón. Yo eso la verdad es que no lo sabía. Dende Chuarca o otros concellos averaos sí, pero dende Xixón tan lloña, pues así fue. Bueno, para afinar un poquitín con una idea más, y que lo que hay que hacer en Somiedo es una mejor interpretación, asumir la complejidad histórica y cultural de un concello tan rico. ¿Y quién nos va a hablar de todo ello? Pues Xosé Alba. Muchos lo conoceréis, muchos no. Voy a decir unas palabras de él. Bueno, él es doctor en Economía por la Autónoma de Madrid y lleva 25 años trabajando en un máster de Espacios Naturales Protegidos en la Universidad de Alcalá, en la Autónoma también y en la Complutense de Madrid, ¿no? Eso desde un punto de vista profesional general. Pero quería comenzar con una anécdota de un famosísimo zoólogo y ornitólogo, Pancho Purroy, una eminencia en el campus de la ornitología, que dicho de Alba que era un economista paxarólogo. Un economista paxarólogo, y sabe de pájaros lo mismo que yo, muy poco. ¿Qué quiere decir eso? Analices un poquillín esa broma que no lo oye tanto y llegues a la conclusión de que lleva una definición epistemológica, ¿no? Que alude a que a alguien... Elenina, por favor, calla un poquillín. Alude al profesional que observa en antes de cuantificar, ¿no? Que entiende los sistemas económicos como los ecosistemas, que funcionen con equilibrios frágiles, con interdependencias y a un ritmo particular. Xosé Alba mira la naturaleza. Él está especializado precisamente en la mezcla entre objetivos económicos y objetivos medioambientales. Siempre trabaja en proyectos que jueguen con las dos materias, ¿no? Y mira la naturaleza más allá o a través, podríamos decir, de la economía, que deja de ser una herramienta interpretativa para convertirse en una idea que es capaz de superar o de prever que non hai conflicto, ou que el conflicto entre economía e naturaleza non é inevitable, ¿no? Porque é, parece a mí, un pensador del equilibrio,
no del conocimiento ciego a lo yoco, ¿no? A lo xole, y un pensador del uso, no de la explotación. Quiero destacar tres aspectos nada más. Uno es la interdisciplinaridad del so trabajo. Alba tiene una posición ética del conocimiento que comparte por necesidad, y no hay una necesidad instrumental, hay una necesidad intelectual con multitud de otros profesionales. Los trabajos de él, y es lógico como economista, como especialista en economía aplicada, pero otro lado, ¿no? Pero él trabaja, él concibe el trabajo sabiendo que los problemas reales no están sometidos a fronteras disciplinares, ¿no? Académicas. Y esa es la razón de trabajar habitualmente con biólogos, con filólogos, con xeólogos, con informáticos, con ingenieros, y es lo normal en el trabajo de Alba desde siempre. Y eso es por el su pensamiento territorial, integral y contextual. Todo tiene contexto y todo hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Esa es también la razón por la que se integró, esto yo no lo sabía, no sé si es muy reciente o no, integróse en el grupo de investigación de la Universidad de Oviedo que se llama Yabor, en asturiano, Yabor Social Landscapes, que está liderado por la catedrática Margarita Fernández Mier, y gran arqueóloga, que es la pionera en lo que hoy se conoce, hay muchos años, y es pionera de lo que hoy se conoce como la arqueología agrícola, ¿no? O arqueología del paisaje también, y trabaja mucho por Vigaña, que lo conoceréis, ¿no? Ahí en Miranda. Segundo aspecto, sigue la interdisciplinaridad. Segundo aspecto, la experiencia internacional. Alba dio clases en Bélgica, en Francia, en Cuba, en Polonia, en Hungría, mantuvo y mantendrá, supongo, reuniones per toda Europa falando de la vía Charlemagne, que luego aludiré a ella con un poquín más de detalle, falando de tratados internacionales, falando de fondos de cohesión, en fin, de milenta cosas, ¿no? Pero esa experiencia internacional que lo llevó por tantos países, lo que hizo fue depurar experiencias de conocimiento de otros modos de gestión del territorio y de otras relaciones entre el caldenimiento y el desenvolvimiento de los procesos económicos y naturales. ¿A qué llevó esto? Hicieron que la so mirada sobre su miedo non sería localista ni nostálgica, sino en todo lo contrario, informada, crítica y comparada con todos esos conocimientos que adquirió en la trayectoria internacional. Tercer punto a destacar de él, la biografía. La biografía de Pepe Alba es una fortaleza. Con Huelos del Valle de Saliencia, por parte de Ma, aquí estáis varios de Saliencia, con Huelos de Saliencia por parte de Ma, y con Huelos del Bache y de Urria por parte de Pa, non podía ser que so miedo a más de un fecho diferencial fuera, en una frase muy guapa, una continuidad de la memoria. Alba es fruto de una continuidad de la memoria que nunca se perdió. Y tiene además una doble legitimidad, y la legitimidad del investigador y la legitimidad del heredero de un paisaje vivido del que falábamos en antes cuando aludía a les casones, les brañas y todo esto, ¿no? Casones, por cierto, que no lo cité, seguramente conoceréis. Hay dos que hay que citar. Una es la del gobernador de Cuba y ministro de la guerra y conde de Bicharín. Bicharín tenía un gobernador en Cuba, un militar de alto nivel, que fue incluso ministro de la guerra. Tiene un palacio allí. Y luego hay que hablar sin ninguna duda de la Pola como el Trubiecu, donde nació el gran gigantesco economista y político liberal Flórez Estrada, que fue uno de los grandes personajes
en el momento del 25 de mayo de 1808, cuando Asturias declaró la guerra a Francia y se declaró soberana, montando un ejército contra el francés y mandando embajadores a Inglaterra. Flórez Estrada fue de Pola de Somiedo, ¿no? de la Pola Somiedo. Olvídenme de aludir a él y es una pena, pero en fin, hay que decirlo ahora. Y lo último, aparte de esa herencia del paisaje viviu, destacar esos proyectos europeos en los que suele trabajar, y en particular apuntamos esto de la vía Charlemagne, la vía Carlomagno. La vía Carlomagno es una iniciativa cultural europea semellada a lo que podríais concebir como el Camino de Santiago, pero vencellado en toda Europa a les vías, recursos, monumentos, recursos culturales y monumentos que están vencellados al Imperio Carolingio. ¿Qué demuestra eso? Porque los franceses, y una iniciativa francesa que está extendida ya por toda Europa, y Asturias forma parte de ella. Cuando el comité francés, por iniciativa de Xosé Alba y de otros compañeros, enteróse de que Asturias, entre otros muchos datos históricos, tenía 13 monumentos de la época y Francia, mal contados, tiene 3, entonces Francia alucinaron en colores, ¿no? Y vinieron corriendo a conocer el país. Y marcharon encantados y inscribieron sin mayor duda a Asturias con todos los derechos en el proyecto de la vía Charlemagne, ¿no? ¿Qué demuestra esto? Y ya acabo con esta reflexión. Que los territorios pequeños son claves para pensar en Europa, y sobre todo como el nuestro, que sustancia realidades muy poderosas, como fue el Reino de Asturias, sobre todo en el momento de Alfonso II, que tuvo, si no lo sabéis, una relación muy estrecha con Carlomagno. Por cierto, otro apunte que me viene ahora. El gran escritor Fulgencio Argüelles, que seguro que lo conoceréis, que vive ahí en Cenera, que tuvimos de conferenciante ahí 3 meses aquí, tiene una novela ya escrita y terminada, pero no la publicó porque está corrigiéndola todavía, de este momento. Eso yo he obligado a leerlo, el momento histórico de Alfonso II con Carlomagno. Y es una novela que él me decía que quedó de maravilla. Y si son de maravilla las que no vende, la que nos vende también tiene que ser tremenda, ¿no? Bueno, Alba demuestra que entre Somiedo y Europa no hay contradicción. Lo que hay es escala. Y la última frase para acabar, que os tengo preparada, y esta. En un valle de Somiedo se xuega lo mesmo que en un continente. Lo mesmo. Se xuega cohesión, se xuega equilibrio, sostenibilidad, reconocencia de la diversidad, traballo y sentido de comunidad. Eso y un poquitín Somiedo, y Pepe Alba, que vos va a falar ahora. Bueno, muchas gracias, pero para el autor de lo que dice mi amigo, por supuesto, Amadeu, pero bueno, yo estoy aquí muy a gusto, préstame venir siempre a Astura, al Ateneo, y más en este edificio, porque mi primer trabajo en la Universidad de Oviedo fue en la esquina de allá, esas ventanas que dan arriba de la Plaza del Parchís, lo que ya era el seminario Henry Broekmans. Henry Broekmans fue uno de los que puso en marcha el Colegio de Europa de Brujas, y bueno, tenía aquí el su nombre en ese centro de referencia europea que hubieran puesto en marcha aquí, fundamentalmente Mariano Abad, ¿no? Y bueno, yo tuve a través de eso muchas oportunidades de moverme por Europa. De hecho, la semana que viene voy a estar en la casa Jean Monnet, cerca de París, porque va a haber ahí una reflexión sobre la entrada de España y de Portugal en las comunidades europeas, acompañados por amigos de Italia, de Alemania
y de Francia, fundamentalmente. Pero bueno, eso simplemente anotélo ahora para decirlo porque vínome al machín con la referencia de Amadeu, encaixa en esa idea de la Europa Atlántica. Hay 2 años, estuve en Bilbao, sabelo bien Kini, porque lo conté, oí al Lendakari falar fervientemente de lo que era esa iniciativa de la macrorregión atlántica. En el mes de marzo pasado volví a estar allí y ya había del orden de media docena de directores regionales del gobierno de Euskadi en torno a eso. Y yo vine para aquí y dije a alguien, dicen que quieren meter esto para el Consejo Europeo para el mes de mayo, pero yo cuento que lo que fan es ponerse a la cola para sacarlo en 2026. Y equivoquéme, porque sacaronlo ya el pasado mes de aviento. Van como cohetes. El primer artículo que yo tengo recogido de los vascos en torno a la macrorregión atlántica es del año 1989 y están cabruñando desde entonces con eso, y el antiguo Lendakari está ahora al frente de una fundación vencellada a la Universidad del País Vasco en la que están afuracando por eso, y no hay por nada, pero necesitan un socio fuerte y no lo tienen de momento. Bueno, eso como preámbulo, porque lo que voy a hablar aquí de Somiedo, pero Somiedo está en Asturias, está en Europa, y voy a dar esa vuelta que apuntaba o que comentaba Amadeu hay un momento, ¿no? Y bueno, si vamos al Museo del Prado, evidentemente hay obras impresionantes. Problema bien de eso. Bueno, entonces decíamos que si vamos al Museo del Prado, evidentemente hay Velázquez, hay Goya, hay obras absolutamente descomunales, pero bueno, tenemos que ver mucho, ¿no? Ese catálogo que tenemos ahí a la mano derecha, pues tiene 600 y no sé cuántas páginas, ¿no? Porque sería subrayé que tirásemos a la basura todas las obras del Museo del Prado y fuésemos a ver solo media docena, que son importantísimas. Pero ya que la peor de las que hay ahí en el Museo del Prado ya es impresionante, ¿no? Eso sabenlo bien, por ejemplo, en Lille, en Francia, en Lille, el gobierno regional de Francia, hay pantalla que pidió obras del Louvre, y hay como una especie de Louvre 2 en Lille, lo mismo que el Museo aquí de Asturias también está aprovechándose de obras del Museo del Prado, porque tiene muchísimas, ¿no? O tampoco en Asturias podemos quedarnos con eso, ¿no? Ahora hay mucha gente que está enfotada con la fabada y el cachopo, ¿no? Decíame el otro día que entraron unos turistas en un bar que tenía pote de menú del día y entrugaron si tenía muchas alubias y como dijeron que no, marcharon. Bueno, hombre, pues las fabas están muy buenas, pero el pote también, ¿no? Hay que saber disfrutar de todo un poquitín. Y bueno, a mí préstame empezar con esa idea de Richard Lowe, ¿no? Que dice que no podemos proteger algo que no amamos, no podemos amar algo que no conocemos y no podemos conocer algo que no vemos, escuchamos o sentimos, ¿no? Entonces es ahí un poquitín la idea que me mueve a mí a la hora de hablar de estas cosas, ¿no? Y que no solo me mueve a mí, mueve a la gente de Somío. O sea, antes citabas el caso del Museo Etnográfico, pero si entramos en páginas de Somío, vemos que ahí aparecen no solo osos o teitos, sino que vemos ahí de ellas cosas que, bueno, tienen que ver con Somiedo, pues desde una iglesia, desde un pueblo, desde gente, en fin, varias cosas que es importante ver, ¿no? Y falaba del mi origen, Amadeu, de xuro que alguno de los de Saliencia, Luis, no sé por dónde anda, que lo vi antes, a que conoces esa casa que se ve ahí con esas ventanas de madera, y es la casa donde nació mi mamá, en Saliencia, en el barrio La Mata, la casa Joselón, enfrente la casa de Hilario, que lleva de los pas de Luis, ¿no? Y a la mano derecha tenemos esa foto tipiquísima, fecha por el fotógrafo de Aurelio del Llano, y puesta en color aquí por este señor que tengo a la misma derecha, y lo que se ve en esa circunferencia son las casas de la familia de mi papá, ¿no? En primer lugar el Pachare, que está de teito, luego una que está de Chousa Brava,
que es donde nació el mi abuelo Argimiro, y luego ves un puquinín ahí, nada, un filetín nada más de la casa que salta en arriba, que ya el cuarto nuevo, que es la casa que tengo yo ahora, y que fue la extensión que está muy bien estudiada por Nacio, que lo tenemos aquí, y que esa casa que veis ahí, o sea, un baixéis por bache desde Casa Cograna, casi que os vais a espetar de frente contra la mi casa, que esa, y que ya el cuarto nuevo de esa alineación de casas de ahí. Y yo, pues mamé mucho Somiedo. Ahí tenéis algunas semillas de cuando yo era guaje, la de Baixo a la Mandorga, ahí no me tenía de pie, estoy agarrándome a una pala para no caerme, en la otra ya veis que está mi opa ahí, bueno, teniendo que no me caiga, en la otra estoy con mi mamá, y bueno, por arriba pues como un perro saltando ahí a la vera la cuadra, la mata, y también en un caballo, ¿no? Bueno, quiero decir, yo pasé muchas vacaciones, sobre todo en el Bache, con los mis vuelos, tocaba más con los mis vuelos paternos, y al mi hermano Isaac con los de Saliencia. Ya sabéis que había esos repartos, y bueno, yo siempre digo que cuando llegaba por allá a uno de esos pueblos, entrugábame siempre, ya sabéis, ¿y a tú dónde sos? ¿Tú sos bachego o sos salenciano? Esa era la pregunta típica que no fallaba nunca en más, ¿no? El Bache, conozco bien la foto esta, la semilla, porque estoy dando la lata a ver cómo la reproduzco, mi amigo Juanjo, porque en esa foto ves todo el Bache, vamos, desde una elevación, y los 2 kilómetros o 3 que tienen toda la largura de ese pueblo, desde las Fontes y la Ribachuenga hasta el Pico Chongo en el Outeiro, pues ves ahí todo en esa foto, ¿no? Pero también tengo origen en Urria, y ahí todavía se mantiene este horro, que ya es el único de teito que se conoce. Fui mucho por allí. Ricardo, que ya era alcalde en Tos, sabe bien que hicimos el campamento regional de montaña del año 1981, yo estoy ahí, yo soy ese de ahí, y ese y todo el equipo de los que anduvimos allí desbravando un poquitín aquellos terrenos, para poder hacer el campamento. Ahí estamos arreglando, yo soy ese que está ahí con la gorra de pantalón corto, pero bueno, esto póngolo porque se vea que de lo que voy a hablar aquí, y muchas veces de lo que yo os cuento a los mis amigos. Yo cuando voy con amigos por allí, pues enseño unas cosas, falamos y demás, y lo mismo con montañeros que con otros que, bueno, alguno vese por aquí, Carlinos Lastra está ahí bastante mozo, la verdad, y aquí precisamente estoy con unos amigos franceses de Vía Charlemagne, con Nadine Portel, que es la presidenta del Movimiento Europeo de Altos Pirineos. Y estamos ahí, como conocéis los de Somiedo, en Casa Pepe el Molín, ahí en aquella mesa que tiene para atrás, muy amañosa, para sentarse y para estar charrando un poquitín, ¿no? Y arriba ahí estoy con alguien que fue alcalde de ayer, con Toni Beru, Toni Baretino, que bueno, y pariente de la mi mujer, y bueno, y una de las visitas de las últimas que tuvimos por allí por Somiedo, na Malva. Y ahí con Antón Fuertes, de Cangas de Narcea, y esta sirve un poco de enllaz para comentar que, evidentemente, yo trabajé sobre los teitos, eso es parte de un trabajo que hicimos y que fue premiado por la revista principal mundial de turismo y por un congreso organizado en las Islas Baleares allá hay 20 años o algo menos. Y ahí vense esos teitos que se hicieron en el Pro de la Code, a la vera del camping, por especial empeño de Adolfo y con Sofito del ayuntamiento, porque cosas de estas raras que pasan, al principio la normativa no permitía construir teitos en Somiedo, porque la pendiente y es mucha, y resulta que había que poner o techa o pizarra, pero no se podía poner teito en construcciones nuevas. Afortunadamente Mino tiró para adelante y hízose eso, ¿no? También el tema de los osos, pues es algo que siempre nos preocupó en la Asociación Asturiana de Naturaleza. Ahí están las pegatines esas de aquella campaña primera que se hizo, de por un futuro con osos protege la cordillera, y esa semilla mía del día que se paró la pista de Foix.
y hay alguno que está aquí, y miro para ahí, que fue de los que se subió a la excavadora para parar aquella pista que se iba a hacer en zona Osar. O sea que a mí parece muy importante, como decía Amadeo, el tema de los teitos, el tema de los osos, pero voy a poner aquí, y pasar muy rápido, unas semillas que tienen que ver con el tema del turismo que se fae seliquino, del turismo posao, del turismo que va viendo que allí hay una muria, que alguien la fizo, que allí hay una fonte, que hay un paisano con el que se puede falar, claro, cuando se va. El otro día tuve en Pigüeña y tuve casi 2 horas con Antón Bocona y estaba encantado, claro. Si llegan 40.000 turistas en verano, metes en casa. Porque, pero bueno, claro, si vas en el mes de Aviento, pues ya es mucho más fácil que tenga ganas de falar porque ya tiene falado todo lo que puede con los 10 vecinos que hay en pueblo. Entonces, ya es distinto, ¿no? Entonces, hay toda una literatura en la que no vamos a entrar aquí que fala de esto, que fala de cómo conviene un tipo alternativo de turismo que se base en la sostenibilidad, que tenga en cuenta la preservación de los valores locales, que trate de que los turistas tengan auténticas experiencias, que se incremente la calidad de vida de la población local, en fin, todas estas cosas que creo que a todos nos parecen bien, ¿no? Y fáense diferencias en las que no vamos a entrar aquí entre lo que es un turismo de masas y un turismo posao, como decía, slow tourism, que ponemos ahí, ¿no? Bueno, evidentemente, movimientos rápidos o movimientos despacio. Yo, por ejemplo, digo vos lo de verdad, tengo mucho miedo a que la gente venga a Xixón, que venga a Oviedo y que sepa que hay que ir a Somieu a ver un teito y un oso. Y ponga así la marquina, va para allá y vuelve. Y allí, lo que deja allí, como en las islas de Aran en las que yo estuve, y tenía mucha crítica a la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ya eran un pueblín pequeño de 70-80 habitantes en una isla que controlaban ellos y hicieron un puerto enorme y entonces las empresas turísticas de Galway soltaban ellos todas las mañanas allí unos cientos de turistas, bañábanlos a la tarde, no dejaban nada porque llegaban con el picnic y lo que estaban ya era estorbando todo el rato. Bueno, pues ese modelo ya es peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces hay que ver cómo se fae para que la gente sienta la necesidad de ir tranquilamente viendo las cosas y no piense que digo, oye, como ya vi un oso y un teito, ya cumplí, ya vi su miedo, ahora a por no sé qué. Bueno, entonces insisten en ello muchas de estas ideas que se tienen en los textos de turismo, ¿no? Bueno, tratar de que sea algo más humano, que se relacionen los turistas con el espacio, bueno, este tipo de cosas, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el imaginario somedán? Pienso en que insiste mucho este imaginario somedán que se fue formando y es una influencia múltiple. Ahí van actuaciones gubernamentales, de la universidad, de hosteleros, de grupos de montaña, de no sé quién, bueno, y al final, ¿qué sale? Bueno, pues hay una serie de cosas que están en rivales otras, ¿no? Que son los osos, los rutes, los teitos y los llagos, ¿no? Y vese bien incluso hasta en símbolos que se faen, ¿no? Ahí tenemos, yo soy miembro de la Peña Azul Somiedo y tenemos ahí al oso ese asomando la cabeza por medio del escudo. Siéntelo porque aquí habrá mucho sportinguista, sobre todo ya veo aquí en la primera fila, pero bueno, por lo menos pongo ahí la pegatina o el emblema de la Peña Azul. Y el Parque Natural de Somiedo, cómo no, tiene en el logotipo un teito, cómo no. Y también son súper importantes los llagos, ¿no? Y todos cuando venimos en avión miramos a ver si no hay niebla y podemos, tenemos un buen asiento para poder ver, en ese caso, el lago del Valle, pero que son algo emblemático, ¿no? Tuve mucho problema para ver cómo organizaba las diapositivas. Tengo, ya digo, 2 presentaciones porque si no pesan mucho en una, pero voy a pasar muy rápido una serie de semillas que traten de ver alguna cocina del puerto, del Bache, de Saliencia, de la Parroquiana y de Pigüeña, ¿no? Lo que pasa que, bueno,
es muy desigual. No voy a tratar de que haya las mismas diapositivas de un sitio que de otro, sino que, bueno, más o menos hay un tema principal y después uno secundario de cada sitio, y al final meto varias que no están relacionadas con nada en concreto, ¿no? Y entonces, bajando del puerto a la Pola, voy a hablar de un par de cosas que yo creo que tienen interés en especial en Somiedo. Y bueno, la pena es que no pude topar todas las diapositivas, todas las emails que tengo, porque bueno, tengo las muy desordenadas, entonces bueno, pues van ahí algunas, ¿no? Bajando de Santa María del Puerto, pues topámonos en Cauneo, y en Cauneo ahí tenemos que saber, y tiene que saber la gente que vaya ahí, lo importante que fue allí la arriaría y la emigración, ¿no? Y Cantares, y además voy hasta Cantavos por mismo precio, porque tengo muy especial aprecio a este cantar, ¿no? Y voy a contaros la historia, porque las cosas con historia valen más, y es lo que tenemos que saber, que al lado de las piedras y al lado de los animales hay que poner el alma, hay que poner historias. ¿Por qué quiero yo mucho esta canción? Bueno, pues porque Pepe Casona, amigo mío, ya que en paz esté el prove, contó un día que ya era nieto de una de las fichas de Patrición, el de Cauneo, y que había otro que era Cesario, el cartero de Perchunes, que agarró un traspaso el bar de Manolo na Pola. Y entonces fui un día allí al bar donde yo solía comer, por cierto, muy a gusto, porque siempre te presentaba gente de otros sitios y tal, y muy bien. Y cantése la vaqueirada esta, ¿no? Sabiendo que él era nieto de una ficha de Patrición, el de Cauneo, que dice: cuando paso per Cauneo, digo al macho delanteiro, hay las fichas de Patricio, no son pa de ningún vaqueiro. Entonces dijo Mel, no, pues hay otra vaqueirada, que yo no la sabía, y es muy conocida, pero yo no la sabía. Como yo canto mal, pero va a cantártela a mi mujer, que todavía vive, la probé, muy vieja, pero vive. Y entonces ella cantóme esta que dice: ya cuando vuelvo pasaré, hay que cambiar el cantaré, que una ficha de Patricio está brañando, rececharé ya una de las brañas del pueblo de Perchunes. Entonces, bueno, parece que no, pero la arriaría. Patricio, que era un rico de la zona, y que las fichas cómo se iban a casar con un prove vaqueiro, y al final hubo una que se casó con un vaqueiro, ¿no? Bueno, pues estas cosas son importantes, tenemos ahí casas como esa, tenemos referencias, eso está tomado de una web que tenéis ahí referenciada, la arriería, ahí fue muy importante, hay un montón de vaqueiraes que falen de la arriería, hay cantares vaqueiros, como tenéis ahí representado en esa semilla, y tenemos que saber mucho de esas cosas. Eso está presente en el ecomuseo donde bueno, se explican cosas de los vaqueiros, se explican cosas de los oficios, y hay que tener tiempo para pasar por allí, no solo para ir a ver un teito y hacerse una foto, porque lo que decía antes Amadeo, y es muy verdad, hay mucha gente que no fae turismo, lo que fae es ir a hacerse una foto para subirla a las redes sociales y no se entera de dónde está, y eso es lo que tenemos que evitar. Que yo tuve eso miedo porque hice una foto ahí con un teito, y tal, no, pues entramos en eso, y es más, si queremos afondar un poquinín, lo que es importante es meternos en ello. Por ejemplo, leer esa novela que a mí me presta mucho, La montaña rebelde, de Juan Antonio Cabezas, y importantísimo para entender Somiedo, la guerra civil, demás. Hay una película también. Hay también otras referencias, como por ejemplo, tenemos ahí La voz del Trubia, que habla mucho de Somiedo y de toda esa zona. Pues hay un artículo muy guapo sobre la estirpe vaqueira en Cuba, la familia Feito Taladriz, que es la del que pagó esa casa en Cauneo, donde ahora está el ecomuseo. Pero tenemos también otro libro, que ya el redescubrimiento de México. Entonces, yo voy a hacer una encuesta. ¿Quiénes conocían este libro? ¿Quiénes oyeron hablar del redescubrimiento de México alguna vez? Levantéis la mano, por favor. Bueno, pues este libro
fue del top 10 más vendido y más leído en México durante unos cuantos años. Y está dictado por un somedano que se llamaba Ceferino a un periodista mexicano. Y cuenta cómo él llegó allí a México cuando tenía 14 años o 15 años, lo puso en circulación su tío que ya estaba allí, y cuenta toda la historia de cómo fue evolucionando la cuestión. Esta presentación yo voy a dejarosla y va a estar en YouTube la conferencia, ¿no? Pero es un libro pero importante. Este hombre volvió a la Pola en un momento dado, 50 años después de haber marchado, y claro, sintióse como un astronauta, ¿no? Aquello no era ya lo que él hubiera conocido y tal, sintióse raro y coló otra vez con México, ¿no? Pero bueno, representa bien lo que es la emigración en la zona, ¿no? Tenemos también cosas como, y vi por ahí alguno de Indurot, Carlos Nores, tenemos por ejemplo algo que está relacionado con lo vaqueiro y a la vez con una pequeña ruta, que no topé las fotos que tengo, y tengo de haber ido bien de veces, pero no les topé, ¿no? Ahí hablamos de la Cueva de la Malva, desde Pola de Somiedo, en Wikileaks, que se puede ver, y aquí está el homenaje a Prieto. Prieto fue un botánico magnífico que colaboró en el estudio ambiental del Concello de Somiedo, y bueno, hay una pequeña ruta que une lo que es la instalación, digamos, hidroeléctrica de la Malva, el aparcamentín aquel que hay ahí a la vera de la instalación hidroeléctrica, y nada, muy poquitín se sube hasta esa cueva donde dormían los vaqueiros cuando hacían la alzada desde los pueblos de Salas o pueblos bajos de Belmonte. Muchas veces dormían en esa cueva donde hay ahora un pequeño recuerdo de Prieto, y ese es el día de la inauguración, como veis, en época de la pandemia, ¿no? Pero también el Pevidal, de donde muchos suben al puerto, de la Peral, se llama la escuela de la Peral, ahí fanse los encuentros del Consello de la Cultura Vaqueira, al que yo pertenezco, y debo deciros que topo a esta gente lo mismo arriba que abajo, cuando voy algunas veces por allí. Estos son los cuadros que se hicieron a cuenta de las primeras ediciones de esos encuentros vaqueiros, donde vemos a una pareja de vaqueiros tocando ahí a una vaca, lo mismo tenemos ahí el tema de los vaques, y aquí sí que podemos ver un poquitín el tema de la inmigración, ¿no? Esos vaqueiros que están ahí viendo cómo se va a un barco, ¿no? Y esto ya este último verano, ahí a la vera de la escuela, montase esto para esa charla, esa conferencia que se da allí sobre temas vaqueiros, y este año pues intervinieron allí las pandereteras, como veis está lleno de gente, está vivo, y no hay por qué limitarse al territorio propiamente somedán. Los mapes no están cortados a navalla, esparzados un poco más. Entonces, por ejemplo, la siguiente diapositiva tiene que ver con los vaqueros de Torrestío, los torrestianos. Ahí estoy con la alcaldesa de la Ribera, perdón, de las Regueras, ya estaba yo mezclando aquí otra cosa. La alcaldesa de las Regueras a cuenta de una exposición que hicieran en Torrestío, ¿no? Y con eso pues llevamos un poco el tema vaqueiro, bajando del puerto, y entramos en ese sabio que decía antes Amadeo. Bueno, a mí prestóme mucho, esto fue lo que más me prestó de haber pasado siendo vicedecano de la Facultad de Económicas de Oviedo, que puse, como digo yo, dos santos a los lados de la puerta del Salón de Graos. A un lado está puesto Álvaro Flórez Estrada y al otro Valentín Andrés. Entonces hicimoslo Asturín y yo, y fala de ese economista, nació en 1766 en Pola. Simplemente decimos que el director de la Escuela de Comercio de París escribió a mediados del siglo XIX un libro de historia de las doctrinas económicas, y falaba de 7 escuelas económicas. Bueno, pues de una de esas escuelas ponía como representante a Álvaro Flórez Estrada. Con eso ya os lo digo todo. La obra editóse por primera vez en Londres en el año 1828, por segunda vez en París en el año 1831, en castellano y en francés, y después ya cuando pudo tornar para España, porque estaba afuera, porque lo hubieran condenado a pena de muerte, pues ya se editaron hasta 7 veces
los libros de economía política de Álvaro Flórez Estrada. No solo en Somiedos se fan cosas, aquí estoy, cuando se cumplió el 250 aniversario del nacimiento, hicimos un pequeño acto en la Facultad de Económicas, y ahí están los alumnos, ahí está Vicente Santarúa, que es el pintor que hizo ese cuadro de Flórez Estrada, que está en el Museín, que hay en la Facultad de Económicas, ahí está Manolo, que llevó como persona de la familia, llevó el hotel en La Pola, y en definitiva, bueno, pues tratamos de hacer ahí un pequeño homenaje a Álvaro Flórez Estrada en ese momento, ¿no? Homenaje que se hiciera ya nada más y nada menos que en el año 46, con ese billete de 25 pesetes, que sabéis que entonces tenía encanto, ¿eh? Y esa casa, que es donde él nació, pues estuvo siendo explotada como alojamiento turístico todos estos años. Bueno, ahora a ver si tira para adelante o no, porque el tema es complicado, pero bueno, allí hicieronse algunos seminarios también, tuvimos unos cuantos, tuvo también, por ejemplo, Pravia, del Bache, tuvo David Rivas, también que paz esté, mucha gente falando allí de Álvaro Flórez Estrada, y por cierto, inauguróse un cuadro que hizo Vicente Santarúa a raíz de la reunión anterior en la Facultad de Económicas. Conociéronse Manolo y Vicente Santarúa y convenciólo para ir a La Pola y pintar un cuadro nuevo de Flórez Estrada, que es el que está ahora en esa casa, ¿no? Bueno, pasamos al Bache, y del Bache hay muchísimas cosas. Hay esas fotos de teitos impresionantes que yo vi. Yo nací en el año 59. Bueno, yo vi el Bache con más de 3/4 partes de todas las casas, pachares y viviendas, con teito de escoba. Más de 3/4 partes, ¿eh? Y como decía antes Amadeo, conozco a xente que anda ahora por los 70 años, que cuando eran unos mozos en los años 70 cobraron guapas perras por quitar el teito y poner una alita, ¿eh? Y alguno de ellos comentaba, me dice, no, si esa casa y esa casa y esa casa, quítelas yo, ¿eh? Y pagábase con fondos del Ministerio de Agricultura para que quitaran eso, ¿no? Pero entonces vamos a ver alguna otra cosa, ¿no? A mí préstame mucho contar que en el Bache hay unas tierras que ponía yo ahí, hay las más para arriba y más para abajo, pero estas son las que se ven más fácil y las que tienen alguna historia guapa que contar, que Ignacio podía contaros más, ¿no? Que son las tierras que hay entre el Lauteiro, el barrio de arriba, y la iglesia, ese camino que vas por ahí, según baixas de Lauteiro a la iglesia, a la mano derecha tienes el Burduxés, y son esas tierras que se semaban de patacas y de trigo. Yo sobre todo insisto mucho en las patacas, porque las patacas dábanse muy bien, el trigo había que rascarlo, y plantábase porque no había otro remedio, pero las patacas dábanse muy bien. Ahí está la grade con la que, por lo menos en Saliencia, sacábanse las patacas, ¿no? Y entonces esas tierras, lo que hubo de bueno, de muy bueno, fue que toda la gente tenía una suerte. Cada familia tenía allí un poco de terreno. Algunos dicen que se lo regaló una condesa y que después había que pagar el pan de las ánimas y demás. Bueno, hay historias, pero lo cierto es que cada familia tenía ahí una tirina y con esa tirina sacaba patacas o sacaba trigo. Y hay cosas ahí importantes a saber. Por ejemplo, semábase en el camino. O sea, según se entraba a la finca, eso era lo último que se semaba y lo primero que se levantaba, porque había que aprovechar hasta el último centímetro para plantar. Bueno, son cosas que conviene saber de estos pueblos, donde podemos ver todavía cierres como este y que vemos también en alguna otra semilla, pero todo eso que vemos ahí, que ahora está Prado, eran tierras donde se semaban patacas y trigo, también más para arriba y más para abajo, pero esa zona puede ser muy bien y tener en la cabeza que ya era perimportante para el caltenimiento de las familias del pueblo. Eso ya está hecho prácticamente en la ponte que va para la iglesia, donde está uno de los molinos del Bache. Además, semellas de esa zona, ahí está sacado de entre los cuetos, de la parte donde está el aparcamiento, pero vese bien dónde están esas tierras, y esta está fecha en el mismo pueblo. Eso está
vamos, fecha en la Caleixa, entre la Caleixa y el Chamurgón. Ahí está fecha esa foto. Eso que vemos ahí, Prado, pues segado y seco, eso sería una tierra en su día. Y de lo poco que podemos ver ahora por allí semado, pues pueden ser 4 berzas o cosas por el estilo, pero fue pero importante lo de las patacas del pueblo del Bache. Pero quizás lo más característico, y de lo que voy a hablar muy poco, y es lo de los maestros bachegos del mal tiempo. Allí hubo la suerte de tener un maestro muy bueno, desde el año 1905 hasta 1944. Era un bachego que estudiara en Madrid, en la Escuela Superior de Magisterio de Madrid, y vencellado a la Asociación Libre de Enseñanza. Perdió una pierna y no se sabe cómo volvió para el pueblo. Y fue una bendición, porque claro, los rapacinos del Bache aprendían mucho, y ahí van a poner escuela a las Brañas de Belmonte y de Salas y de otros sitios. De Abúa. Yo creo que en la casa de Ricardo tuvo alojado el mi abuelo cuando todavía no era maestro profesional y era maestro del mal tiempo. Y entonces comían un día en cada casa, alojábanse, depende, las cosas. Bueno, pero la cosa allí que tengo contados 25 maestros de un pueblín como el Bache, entre 1200 y 1300 metros de altitud, nacidos antes de la guerra, 25 que fueron a poner escuela a algún pueblo, de los cuales aproximadamente la mitad hicieron carrera de magisterio, y de los cuales un 30% ya eran mujeres, cosa increíble. Bueno, pues y es importante eso. Una cita aí da mi prima María Dolores, en moitos pueblos del Concello del Monte non contaban con escola nacional, e para poder tener educación básica contrataban maestros temporeros, generalmente sin titulación, que estaban unos pocos meses del año, al cambio un pequeño sueldo y la mantención, de la que se encargaban los padres de los alumnos rotativamente. Fueron muy notorios os maestros procedentes del Bache, que baixaron a poner escuela a los pueblos del Concello de Miranda durante estas primeras etapas de la etapa franquista. Bueno, pues ahí tenemos la referencia, ¿no? Pasamos al Bache de Saliencia, y hay aquí más de media docena de salencianos, y van a conocer bien ese río ya cuando pasa por a verlo a la carretera. Si os fijáis ahí, veis todavía pues quitamientos de la carretera. Esto ya en la zona de entre Vegas y Bicharín. ¿Y qué quiero hablar de ahí? Pues quiero hablar sobre todo lo que decía antes Amadeo, del palacio. Esa ya, la parte de atrás, podéis llamarlo casona, palacio rural, lo que queráis. En Bicharín llamamos siempre el palacio. Porque para las casas que hay allí esto no es un palacio, es ya, vamos, lo siguiente. Entonces tenemos ahí algunas semillas del Palacio de Bicharín, y yo ya en el estudio que hice en el año 93 para el Gobierno del Principado de Asturias sobre el Parque de Somiedo, no había mucho que contar de progreso, porque en 5 años no se puede hacer mucho, pero contaba una serie de cosas, y entre otras que había que promocionar esto. Ahí tenemos 2 vistas del palacio, una fecha hace unos años, la de la izquierda, la otra, la de la derecha, fecha va y poco. Si os fijáis bien, ya se nota bastante el deterioro. En ese edificio yo creo que no se metieron 1000 euros desde ahí más de medio siglo. Entonces, bueno, lo poco que hacían los llevadores, de arreglar un poquitín una gotera, de si un cristal se rompe, de tal, pero vamos, obras estructurales, ninguna. Y claro, ese palacio correspóndese con el conde de Torata, o el conde de Bicharín. ¿Quién era este paisano? Luego voy a poneros una diapositiva, pero avánzovoslo yo de frente. Este era un estudiante de la Universidad de Oviedo cuando la francesada. Alistóse al ejército y medró. Y llegó a ser, como decía Amadeo, ministro de la guerra, llegó a ser gobernador de Cataluña, y llegó a ser gobernador de Cuba, que yo cuento que después del rey era lo más importante que había en España, ser gobernador de Cuba, y era impresionante. Pero además fue el que firmó, uno de los que firmó la rendición de España en Ayacucho. Fue uno de los ayacuchos, en Perú, que para evitar una masacre, después de haber ganado la última batalla española en territorio continental americano, que fue la de Torata, y por eso hirieron el condado de Torata, firmó la paz en Perú, y luego tuvo todos esos cargos pero importantes. Y claro, este paisano, bueno, nació en ese pueblo, después hízose en esa casona que veis ahí, ahora por el otro lado. Bueno, pues
tiene la referencia. Esto que veis aquí no es cosa mía, es la página de la Real Academia de la Historia Española. Ahí tiene una página dedicada a este paisano, que es de Bicharín, y que no lo tenemos en cuenta para nada. No lo tenemos en cuenta para nada. Y aquí casi tenía que callarme, porque el que podía falar y no sé si Juanín o Satur, porque yo los grupos distintos con los que me relaciono, no nos llaman los Juanín y en otros llaman los Satur, pero si decimos el cura Arbichales, o como decía Ricardo, el cura emérito de Arbichales, pues ya entendémonos todos, ¿no? Entonces vemos ahí desde arriba, fijáis vos, una cosa particular, que ahí tenemos el pueblo de Veigas y ahí tenemos el pueblo de Bicharín. Y en un medio, ahí hay una iglesia muy grandísima, totalmente desproporcionada para lo que son aquellos pueblinos. Claro, ¿quién la promocionó? Promocionóla Jerónimo de Valdés y Sierra. Luego las malas lenguas cuentan que tuvieron que pagarla a los vecinos. Yo ya no entro en disquisiciones, pero parece ser que pensaban que se lo iba a pagar él y al final hubo que rascarse la faltriquera entre todos para completar la obra. No lo sé. Una de las veces que estuve allí fue con el cura Arbichales, si así no me equivoco, y contábame cómo allí está enterrado, por ejemplo, el último embajador, el último descendiente directo de Jerónimo de Valdés y Sierra, que fue el embajador español en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, y está enterrado allí, corregidme si me equivoco. Bueno, tiene otra particularidad, y no topé las fotos que hay una mancha, y probablemente Carlos Nores, que está por ahí, pudiera comentarnos más, pero hay una mancha forestal al rodio de la iglesia. ¿Por qué? Pues allí no se dan las palmeras. Y entonces, ¿qué hizo este paisano? Pues plantar coníferas americanas, o que simulaban coníferas americanas. Entonces, en medio del Parque Somiedo tenemos ahí un grupo vegetal completamente distinto. ¿Por qué? Para decir, oye, que yo estuve allí, ¿no? Bueno, pues son cosas que son importantes, ¿no? La inmigración fue muy importante. Estos que están aquí llamaban los americanos. Los americanos, y viven a salirse a todos los branos hasta la guerra. Tenían un coche que llamaban la oruga, los que sois de Saliencia sabéislo bien. Esa oruga bajó, incautada por el ejército republicano, hasta la cola, subiendo por Rey de Bobia, tirada por yuntas de Hues. Bueno, pues los americanos ahí están, la casa de mi familia y esa que se ve ahí, y esta construcción todavía está de peito. Güey, creo que llevo esa, ¿no? Luis. No llevo esa. Bueno, bueno, pues ahí la casa del cartero y bueno, como los veis, con el sombrero, con tal, en Saliencia, porque es importante destacar que en todos estos pueblos hubo muchísima inmigración argentina. Mi abuelo, por ejemplo, el que acabó en esa casa, emigró por 10 años para librar de la guerra del África y volvió a casarse con la idea de volver para Argentina, pero mi bisabuelo Shannon convenciólo con unas tierras para que se quedara y entonces, bueno, pues de ahí salimos, ¿no? La iglesia de Éndriga es la capital de la parroquia. Son Saliencia, Arbichales, pero claro, lo más pequeño que está en medio es Éndriga, y es donde está la iglesia. Bueno, a mí préstame mucho esta foto, pregúntame, Amadeo, ¿esta foto por qué la pones? Digo, porque mira, allí, bueno, es que está amestado el tellado con el terreno que parece que no se distingue, y es lo mismo, el tellado de la iglesia de Éndriga y el monte que está al otro lado, ¿no? Prácticamente no hay distinción, pues en esas cosas hay que fijarse, y claro, también hay que fijarse, por ejemplo, en ese retablo barroco que tiene la iglesia de Éndriga, que pensar que haya esto en Somiedo y impresionante. Ahí, cualquier especialista en arte podría comentaros cosas. Sin embargo, sábelo bien, Juanín, si preguntamos a alguno de los de la zona, va a decirnos que eso que hay ahí, y es la Virgen que estaba en la mesa. En el puerto La Mesa, en la capilla que había ahí, estaba esa imagen que tienen ahí y por la que tienen pues gran interés toda la gente de la zona. Mina de Santa Rita, yo ahí no voy a entrar porque bueno, no voy a tener tiempo, pero hay
hay alguna web, en concreto esa que tengo ahí el enlace, en la cual se fala largamente de esa mina. En esa mina llegó a haber cientos de trabajadores portugueses, portugueses y de todo el bache de Saliencia. Pero cuando digo cientos, falo de 300 trabajadores allí, que estaban menos por el invierno, estaban el resto del año allí, trabajando como podían. Contábame mi pariente Tino el Derrado cómo aguantaban hasta el final, cómo una vez tuvieron que dejar el camión en medio de la nieve y salir como pudieron porque aquello ya no se podía, ¿no? Bueno, pues minería hubo también en otros pueblos, en Cauneu y demás, pero también hay que significar eso, ¿no? Y después, aparte de los libros que citaba, uno que hay muy conocido es este del Tesoro de los Lagos de Somiedo. Bueno, y un libro muy raro en el que se mezclan muchísimas cosas, que queda a ver lo mucho que sabía Rosso de Luna, pero bueno, tiene cosas interesantes, alguna cosina interesante de Somiedo. Por ejemplo, fala de Flores de Estrada, de la biblioteca de Flores de Estrada, cosas de esas, coméntales ahí en ese libro, ¿no? Y bueno, con eso terminamos esta primera parte de la presentación, y vamos a meternos a la segunda, que ya os digo que separélas para que corrieran un poco mejor les diapositivas, ¿no? Y entonces vamos a falar sobre todo del bache de Pigüeña, ¿no? De un río que aporta al Narcea, pero ya es muy importante falar la cuenca del Narcea Pigüeña y es muy importante falar de todo eso que viene de los 5 baches de Somiedo, y sobre todo si nos fijamos en la carretera desde el puerto hasta llegar a la Ponte San Martín. Todo eso ya un dominio vaqueiro, digamos, y un dominio con una cultura, con unas formas de vida y demás muy asemejadas y muy complementarias y demás, ¿no? Y bueno, a mí parece decir, en este bache está la Braña La Pornacal, y claro, todo el mundo va a La Pornacal y tal y cual. Y, coño, vas a La Pornacal y pasas por unos sitios que hay que fijarse un poquillín y que son importantes, ¿no? Por ejemplo, ese río Pigüeña, ahí pillámoslo un poquitín para abajo. Todavía, como decía antes, los territorios no están cortados a cuchillo sin entrar en Somiedo. Eso, por ejemplo, es una de las curvas que limó la carretera nueva, que va de Belmonte a Somiedo. Metes por la carretera antigua a 100 metros y tienes ahí ese puentín y el río, que, bueno, subiendo por ahí para arriba, en Aguas Mestas, agarramos la carretera y empobinámonos a Pigüeña, que es ese pueblo que veis ahí, ¿no? Entonces, bueno, por ese pueblo muchas veces pásase y no se ve nada, y es un pueblo precioso. Y es precioso en la arquitectura, tiene un montón de hornos, tiene un montón de fornos, tiene un montón de fuentes, como veremos, pero tiene también un paseín de 10 minutos para acercarse al río Pigüeña, y al afluente que tiene allí, que se llama el Ochas, y que, bueno, pues, y es muy agradecido, ¿no? Pasamos por ese camino, aportamos a la ponte sobre el río Pigüeña, que ahí vemos el empiezo, vemos la ponte, vemos los restos de un antiguo molín. Este molín llevaba el zapateiro, y dicen que agarraba 2 copines en vez de uno, cuentan las malas lenguas, no sé yo si será verdad, pero por allí tenía fama de eso. El molín ahora está en unas muruecas, veis ahí los restos de la ponte y veis bueno, las murias ahí ya perdiéndose, el río. Y bueno, cualquier sitio que vayamos vamos a ver musos, vamos a ver felechos, vamos a ver todo tipo de variedades de vegetación, un fuchasqueiro enorme, obviamente, de todo lo que cae de los árboles que hay por allí. Bueno, pues son cosas que merece la pena detenerse un poquitín y ver lo que tenemos al alcance de la mano. Estoy en un paseo de 10 minutos desde la carretera hasta el río Pigüeña, desde el mismo pueblo Pigüeña, menos de 10 minutos. Vas, ves el río, haces esas semellas y vuelves, y te enteraste de que por allí, si siguieras de frente, te ibas para la Rebochada, y que ese molín era muy importante para la zona, pero era uno de los varios que había en toda la redolada. Ves en el pueblo de Pigüeña muchísimos horros, con lo cual tenía que haber producción abonda, porque hay horros grandes y muchos, y hay nada más y nada menos que 5 fuentes en el pueblo. 5 fuentes, una de ellas con lavadero,
como esta que veis aquí, y que está muy curiosa. Bueno, el lavadero ese está reconstruido del año 55, pero hay otras fuentes también en este pueblo que podemos ver. Claro, dir a una fuente tiene que llevarnos a pensar el esfuerzo que hubo. Es decir, para la gente en su día, poner una fuente fue un avance fundamental, porque agarrar el agua de un caño o tener un bebedero para los vaques, eso no era broma, Cuidado, que esto era una infraestructura más importante que lo que llegó ahí en una ciudad, un polideportivo o una cosa de estas. Entonces, 5 fuentes en el pueblo, ¿qué significa? Que tienes una a la vera casa, y en invierno eso ya es muy importante. Entonces, hay que entender esas cosas cuando vamos por los pueblos, ¿no? Tenemos ahí las varias fuentes del pueblo de Pigüeña, que por cierto, Pigüeña quiere decir al pie del agua, al pie del río. Entonces, también es importante que nos enteremos de por dónde andamos, por qué se llaman los sitios de una manera y no de otra y demás, ¿no? Entonces, bueno, es un pueblo muy interesante para ver. Ya os digo, la última visita que hice a Somío precisamente para documentar esto, y tuve la suerte de poder estar allí con gente que lo conocía y hablar en forma y enterarme de cosas, ¿no? Pero este bache yo siempre lo tenía referenciado por otra cuestión. Lo mismo que el bache mío, el bache de arriba, tiene fama por los maestros, el bache Pigüeña tiene fama por los madreñeiros, porque lo mismo que los mozos del bache agarraban el cuaderno y un chibro que tenían y una pluma y un lápiz y un pizarrín y iban a poner escuela no sé dónde, los rapazos del bache Pigüeña agarraban un macutín con 4 cosas y con la herramienta de hacer medreñas y iban mundo volante y ajustaban en una casa de tantos pares, a tanto el par más la mantención, dormían ahí donde podían, y era como quitaban una boca de comer de casa durante el invierno y volvían con algunas perrucas. Bueno, pues del bache Pigüeña salieron muchísimos madreñeiros. Esta foto es del Museo Etnográfico de Quirós, ahí veis, bueno, pues toda la paisanada, toda la mocedad de madreñes, como no podía ser de otra manera, pero aquí el mi homenaje a alguien que fue rector de la Universidad de Oviedo, Fermín Canella. Fermín Canella era casín, y el mismo día que llegó la tesis doctoral en la Universidad de Oviedo, hizo esta semella con Montera Picona y con madreñes, como diciendo, cuidado que yo soy de pueblo, yo vengo de un pueblo de caso, no, por haber leído la tesis no voy a ponerme aquí como aquel que en Apola llamaban miramorciechas, no, pues es súper importante que la gente sepa de dónde viene, y el caso de Fermín Canella, que como sabéis tiene una obra escomanada, la revista Asturias, pero muchísimas otras cosas también debemos irlas a él, ¿no? De una página tan importante que lle Tous pa Tous de Cangas de Narcea y de la RPA, saqué estas semelles del oficio de madreñeiro, porque no tenía yo, y también esta semella que son les madreñes más parecidas a las que me hiciera para mí un madreñeiro del bache Pigüeña, bien es verdad que he mudado a Cangas, ¿no? Y que saldrá en una diapositiva después. De lo importante de las madreñes, veis, eso ye en Oviedo, el mercado, pues tenía una parte donde se vendían les madreñes como la cosa más normal del mundo, por supuesto, ¿no? Y que se hacían pues con un proceso muy laborioso, ¿no? Y ahí es donde está esa referencia a Vicente Carlos Calzón, que es el que precisamente me hizo unas madreñas que merqué en la Capilla de la Magdalena, en Cangas, en un mercado que se hizo allá a finales de los años 80 y en el que participó él, ¿no? Y bueno, él hacía las de negro y luego dibujaba de esa manera, ¿no?
madreñero hubo hasta uno en Obió. Yo conocí el taller que tuvo en la calle González Besada, luego cambió para Montecerrao y bueno, ya murió el último rapaz de esa familia, ¿no? Bueno, y continuando con las parroquias de Somiedo, voy a hablar algo de una parroquia que es vamos, de los Baches, la parroquiona, ¿no? Y de Cueiro. Cueiro tanta verga ya físicamente, pero bueno, en realidad y una extensión de Somiedo, de Grao, bueno, de todos esos concellos que antes citaba Amadeu, ¿no? Y ahí veis, porque este grupo de investigación al que pertenezco ahora, el Grupo Llavor, está haciendo unas excavaciones ahí en la capilla de Cueiro. Cueiro, pues era el punto de reunión de xente de un montón de kilómetros a la redolada. En la feria hacías el 5 de septiembre, y era absolutamente importante. Era un acontecimiento al que no podía faltar ningún paisano que no tuviera baldao, vamos. Eso, el que pudiera andar más de 10 kilómetros tenía que ir a Cueiro. Bueno, pues ahí veis la importancia que eso tiene en toda esa zona. Oye, ya la feria moderna, ahora ya hay pues lo típico, que si bar, que si mantienes algunas de las cosas tradicionales, como tirar de la cuerda, como la carrera de caballos, en fin, esas cosas, pero bueno, ya no hay lo que había de actividad comercial de mucho tiempo atrás. Pero oye, fundamental conocer la importancia de esto, conocer la importancia de que en el mundo antiguo muchas veces la relación venía por arriba, no por abajo, no por los ríos, que no había caminos muchas veces, los caminos venían, bueno, pues por la mesa, por ejemplo, ¿no? Y por eso Cueiro, que está, y es lo que está un poco más trabajoso de andar, de todo lo que pongo yo aquí, porque bueno, desde San Chorienzo, pues puedes echar un ratín, lo mismo que en subir al lago del Bache, por ejemplo, pero bueno, tampoco hay un paseo complicado, ¿no? Y ahí quise poner esta semilla porque están ahí el ganado caballar, que es muy importante en el entendimiento de esa feria de Cueiro, y que esperemos que las excavaciones que se están haciendo den lugar al conocimiento de muchas cosas de hay tiempo, por ahí parábase cuando se viajaba, ahí había, ya digo, una capilla, bueno, pues muchas cosas, ¿no? Y este es el cartel de la última feria de Cueiro. Quien tiene escribido de esto mucho ya es Celso Peirús. Tenía una diapositiva por ahí que se me perdió en el que figuraba Celso, pero bueno, él hacía un escrito en la Nueva España hay unos años en el que lloraba de alguna manera de lo que fue Cueiro y en qué se convirtió ahora, ¿no? Pero bueno, importante es por lo menos tratar de caltener el espíritu de lo que era, ¿no? Y bueno, ya enfilo la despedida, porque había una serie de cosas que fuera de los baches me parecía que había que tocarlas de alguna manera. Hay muchísimas más que quedan en el tintero, ¿no? Pero, por ejemplo, claro, una cosa fundamental que hay que tratar es el ganado. O sea, ir por Somiedo y no fijarse en las vacas. Claro, yo tengo anécdotas, o sea, de estar en Bache y oír a unos turistas decir a un niño, acuérdame, ¿no? Así, mira, mamá, mini vacas. Bueno, vamos a ver, pues bueno, ahí hay una mini vaca, pero claro, es decir, esto que a la gente, mucha gente que viene le sorprende ver ganado suelto por ahí, incluso los hay que protestan porque no se apartan las vacas en la carretera y cosas de esas, ¿no? Bueno, hay que educar un poquitín a la gente y que sepa ver y valorar ese ganado. Saber, por ejemplo, que en el árbol genealógico de la raza asturiana de los valles, si vamos muy arriba, hay una vaca que se llama Solenciana, y que era de mi tía Alicia y de Ramiro, y que es la que da la casta a muchos de los ganados que hay ahora por ahí para abajo, ¿no? Estas fotos a mí prestan una... bueno, la de la derecha, la que se ve sobre les va, que está fecha por mí, por la zona de Sobrepena, cerca de Sobrepena, pero la otra es del primer concurso de ganado que se hizo en Somiedo, a primeros de los 80. Entonces es muy simpático porque esta foto vi en Facebook y llamé a Seaba, digo, oye, ¿dejáisme utilizar esta foto? Y entonces al final resulta que la foto hubiera mandado Sergio, el fío de Lolo, y claro, le dijimos, oye, pero si ya es tu pariente, tienes que decirlo a él. Pues nada, ya falé con él y no hay problema para usar
pausar la foto, ahí está Lolo, bien mozo, y justo en el prado que está enfrente la mi casa. De hecho, la casa que yo tengo y es la que hizo de secretaría para las inscripciones y para el papeleo de la feria aquí, ¿no? Pero bueno, también podemos ver otro ganado, podemos ver caballos, no solo los que se alquilan para subir a un sitio y a otro, sino, bueno, podemos ver caballos por allí, o podemos ver cabras. A mí impresiona mucho, por ejemplo, historias como las del Bache. Si miramos esa pena blanca que hay detrás de las casas del Bache, tenemos que saber que por allí cuando se enfanaba una cabra, es decir, cuando una cabra veía hierba muy fresquina y pegaba un saltiquín para abajo para comer aquella hierba y luego no hubiera quien a subir, pues había un paisano que se descolgaba con una cuerda para agarrar la cabra, con un par, uno de ellos era tu suegro Manolín, que me lo contó, agarraban con una cuerda los paisanos desde arriba, bajábanlo, agarraban la cabra y luego tiraban del para arriba. Bueno, pues esas cosas hay que saberlas, porque nos dan a ver la vida que tenía allí la gente, ¿no? O podemos ver también, sin necesidad de andar buscando animales por monte, topamos en cualquier lado que tuvieron los xabariles, y vese bien fácil, nada más, tú ves esto y dices, bueno, aquí tuvieron los xabariles, ¿no? O vemos ocheras, precisamente está ya la ochera de Momián, y justo aquí en ese primer plano, muchísimas veces está los xabariles allí revolviéndose entre el barro, nótase bien que yo un sitio muy afalladizo para eso. Y esto es algo que a mí, la verdad, dame vergüenza. En el número 1, creo, o uno de los primeros números de la revista Asturias, hay una semilla mía de esta ochera, mayor que esta, de hay muchos años, pero esta hice este año pasado y tuve que quitar un montón de arbustos para poder hacer la foto. Esta es la ochera de la braña de Urria, que comúnmente la gente ahora llama las Sousas. Para mí toda la vida fue la braña de Urria, pero Sousas tiene esta ochera que está de distancia del camino como de aquí a la ventana, y bueno, pues hay que conservarla, por ejemplo. Pero también hay otros elementos de arquitectura rural como este escalón, esto está en la chamera. Claro, estos escalones eran fundamentales en las casas. La gente tiene que saber la razón por la que se hacían estos escalones por fuera de la casa. Porque si nevaba 1 metro, tú entrabas por el 4.º escalón y tan campante. Tenían su funcionalidad. Lo mismo que las ventanas, en vez de abrir para adentro, abrían para afuera y tenían una sujeción para que no las moviera el viento. Bueno, pues son cosas que hay que saber, ¿no? O identificar árboles como este manzano, que está subiendo ahí para el Rozo, en el Bache, o fijarse en frutos, como las moras o como las treices. El río Pigüeña nace en el Bache de las Treizales, Bueno, y esos son treizas que mucha gente no sabe lo que son, porque lo que comemos por ahí son picotas más grandes, de un color más fuerte, más encarnado. No, pues ahí ya vemos que son mariellas y tal. Bueno, esos son cereces de los de aquí, chicos. Pues hay que saber también de esas cosas, ¿no? Y ya para terminar, porque va siendo hora, voy a poner como Hitchcock algunas diapositivas en las que salgo yo, para reírnos un poco al final antes de falar un poquitín, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vamos a ver ahora, ahí está mi fío Gelo, que es profesor de cocina, ahora está en las merindades en Burgos, y estamos ahí cuando fuimos a entregar al Museo la Hichería en Morcín, eso que es algo bien sencillo, no es una artesanía popular de sonido ni nada por el estilo, esto es una pieza mercada seguramente a cualquiera que pasó Prechí o en la Pola o lo que sea. Pero ¿qué tiene de añadido? Tiene ese biliecho, para la de Bura. Ahí echabas el cheite y bueno, el suero salía y valía, cumplía una función y demás. Bueno, pues como somos amigos de Pepe Sariego, le dijo, bueno, vamos a entronizarlo aquí. No sé si lo mantendrá, pero por lo menos unos días allí tuvo algo del Bache, eso mío.
Y bueno, este verano hubo una película, pero cuidado que hubo otras antes, y ese que veis ahí soy yo, hay unos añinos, cerca de la Fuente del Obispo, en el puerto Somiedo, en una película que se llama La Legión, o no me acuerdo ahora porque allí en inglés, pero ahí estamos y filmando, ese soy yo, ese es un actor muy famoso que trabajó en la serie Vikingos, y ahí estamos matando a uno, este que está aquí ya es el anciano también, y bueno, estamos los dos ahí disfrazados de romanos. Bueno, se presta Somiedo a todo tipo de xuegos, de valoraciones, pero sobre todo lo que es muy importante es la cultura de la xente, que cuando veamos algo sepamos que esa Muria non se fizo sola, que la fizo la xente, que ese camín tiene importancia por algo, que en el otro sitio hay una ponte que val para algo, o un molín, o que tenemos una planta endémica, o que tenemos unos árboles especiales, y bueno, pues eso puede servirnos para disfrutar más y sobre todo también para saber que podemos hacer muchas cosas aunque tengamos orvallo, bueno, un día muy malísimo seguramente que no, pero la mayor parte de los días del año podemos movernos y podemos ver cosas en Somiedo tranquilamente. Y es muy importante, salvo esos 2-3 meses en los que hay ahí xente a montón, cuando vamos a un pueblo la xente tiene muchas ganas de falar, y si nos acercamos un poco y tenemos una mínima cultura, podemos comunicarnos bien para la gente que está allí, que se entretiene, bien para nosotros que aprendemos cosas y, bueno, pues sí un poco la sensibilidad que debemos tener para con el territorio y para con el país. Y por mi parte nada más, quedo a vuestra disposición para las preguntas que queráis hacer. Tenemos 10 minutinos para que preguntéis lo que queráis antes de tener que colgar. Oye, si no pregunta nadie, voy a preguntarte una curiosidad que siempre tuve, y aunque pateé esa zona, nunca tuve el tiempo necesario para acercarme hasta allí. Ya que falaste del libro ahí de los lagos de Somiedo, la cueva del Tarambicu de la que fala Rosso de Luna, ¿existe en realidad o forma parte de lo fantástico del libro? Sí que existe, lo que no me acuerdo yo de qué dice Rosso de Luna de ello. Lo de Rosso de Luna, yo todo lo que leí sí que existe, la verdad es que está un poco agarrado así, un poco forzado todo, ¿no? Pero bueno, ya miraré y te doy contestación directamente. Pero a lo mejor igual Nacio te puede decir. No tengo certeza, no sé. La cueva como la describe no, porque donde aparece la biblioteca y el tesoro y tal, ¿no? Pero... Yo me acuerdo, por ejemplo, que habla del Furao, del Castiecho, y plantea algunas cosas así muy mágicas de allí y tal. Bueno, pero yo creo que sí que hay un poco fantasioso lo que yo recuerdo de haber leído el libro, pero sí que tiene todo un fundamento, una base. De hecho, pusiste ahí lo de la cueva de la Malva, y él cuando hace el viaje que pasa estaba en construcción el embalse de la Malva, y fala allí con el ingeniero. Lo curioso es que además era sobrín de un amigo de él y da un libro, una enciclopedia o algo así. ¿Cómo podía tener ahí una obra, una obra que estaba haciéndose, una enciclopedia que regala a este, ¿no? Sí. Y ahí fala también de esa cueva donde pernoctaban los vaqueiros y tal. Esa cueva, a mí me lo ha dicho don Rosendo, el cura de Éndriga, que en esa cueva nacieron muchos vaqueiros, porque cuando iban de parto y tal, era el sitio más arraiganizo para ponerse de parto. José, porque hablaste mucho de eso, ¿no? Del pasado, pero ¿cómo ves tú